Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Muy bien, esta noche tenemos música ambiental del piano, así que tenemos un pianista que nos está acompañando. Ahora vamos a decirle, vamos a ir subiendo, porque ¿no? Siempre tenemos un músico. La alabanza no puede faltar. La alabanza desde el punto de vista de lo musical, ¿no es cierto? Pero esta noche tenemos un acompañamiento muy ambiental, muy lindo también. Amén. Así que, ¿qué te parece si ya nos preparamos para orar y para recibir la palabra que Dios ha dispuesto para esta noche? Bueno, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Señor, como siempre, Padre, que lo apartamos para poder venir a prestar, Señor, atención a tu palabra, Señor, a venir Señor, a que tú nos hables, Señor, nos ministres. Padre, te pido que podamos estar prestando atención, Señor, que nos enfoquemos en tu palabra. Y bueno, Padre, que podamos comer nuestra porción del día fresca. Así que te pido que bendigas el resto de la reunión. Bendice, Señor, a todos los que están conectados, Señor, y a los que se van a conectar. Así que, Padre, te pido que los bendigas con la palabra. Y bueno, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro pianista, vamos a ir bajando un poquito para poder concentrarnos en esto. Muy bien. Quiero que abras la Biblia en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ahí yo te voy a dar tiempo para que estés buscando. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a ir en el capítulo 4, vamos a ir trabajando un poquitito acerca de lo que Dios va a ir hablando dentro de este capítulo, para que puedas de a poco ir siguiendo. Si tienes para anotar, es importante que anotes. Estos son tiempos de estudio también de la palabra, así que son cosas que es importante que vayas teniendo ahí anotado, ¿sí? Vamos a ir hablando, Valentino me va a ir acompañando, me va a ir leyendo algunos pasajes, porque vamos a trabajar sobre varios pasajes, ¿sí? Pero el pasaje realmente está aquí, en el capítulo 4. Así que a partir del versículo 6. Y miren lo que dice Pablo acá. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a empezar desde este pasaje. Es un pasaje muy conocido, pero yo quiero darte un contexto. Nosotros venimos hablando y hace mucho tiempo, obviamente, vos que sos parte de esta familia, sos parte de comunidad cristiana Renuevo de Vida, has escuchado acerca de la vida de Pablo. Y Pablo es un apóstol, es uno de los discípulos, es un hombre de Dios que nos inspira todo el tiempo con su vida, ¿no es cierto? Por lo menos a mí me desafía la vida de Pablo. Yo creo que cuando nosotros y cuando ya el Señor, yo en esta tarde y durante toda la semana, cuando venía pidiéndole la confirmación al Señor, hoy más que nunca el Señor me dio la confirmación a través de muchas de las cosas que veníamos escuchando y veníamos hablando. Y
No es casualidad que estemos pasando un tiempo como el que estamos pasando, mis amados. Estamos pasando un tiempo que justamente ha mostrado que muchos de nosotros hemos tenido circunstancias bastante adversas, ¿no es cierto? Si bien acá vemos que Pablo era el tiempo, como hoy yo le explicaba a Valentino, Pablo estaba en la prisión. Ya era el último tiempo. Pablo ya había pasado por todos sus viajes, había hecho muchísimas cosas dentro de lo ministerial y por supuesto había pasado grandes vicisitudes, adversidades, había peleado y ahora vamos a ir viendo cómo él lo va desarrollando. Pero en este momento se encontraba en la cárcel. Estaba esperando ser ejecutado. Él se iba a comparecer delante del tribunal de Nerón, ni más ni menos que Nerón. Y Nerón ya había decidido, por una cuestión donde se suponía que él había hecho una insurrección en el gobierno romano, él iba directamente a ejecutarse. O sea, él iba a ser decapitado, él iba a morir. En esas condiciones es donde nosotros vemos que Pablo, en medio de esa prisión, y ya serían las últimas de las cosas que él iba a escribir, estaba escribiendo lo más importante y lo que para él era fundamental dejar como legado. Toda la palabra sabemos que es útil, que es inspirada por Dios, y justamente en Timoteo lo dice, y es inspirada por el Espíritu Santo. Aún así, Pablo era el canal en ese momento por el cual Dios estaba escribiendo a la iglesia. A vos, iglesia, a vos y a mí en esta noche. Nuestro Dios en esta noche, a través de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, te está hablando directamente a tu corazón y me ha hablado a mí también. Y en esta noche Pablo le decía a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y lo que dice este contexto es que en realidad, en el original, en lo que marca, era Pablo se iba a derramar. Era la libación, es lo que se llamaba en ese momento y era una semejanza en que cuando terminaban de comer los romanos, en esos bacanales, en esas cosas de grandes fiestas orgiásticas inclusive, después ellos mataban y sacrificaban y hacían libaciones de animales y esa sangre era entregada a sus dioses, a sus ídolos. De alguna manera Pablo estaba mostrando esto, que su vida iba a ser sacrificada. Ya no solamente Pablo había entregado todo, había dejado atrás su reputación, había dejado atrás su erudición, había dejado atrás, todo lo había dejado atrás y lo había tenido por basura a fin de ganar a Cristo. Y en este tiempo, cuando vemos que Pablo está hablando de que iba a ser el sacrificio, era la libación, esa libación que tiene que ver con derramar su vida, con aquellas cosas que iban a ser recibidas luego en una ofrenda a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando a Timoteo. Era el tiempo donde ya Timoteo, era el joven Timoteo, el cual ya sabemos había sido su hijo espiritual. Pablo no había tenido hijos naturales, entonces Timoteo era la persona en la cual él había depositado todo. Él había invertido tiempo. Y recuerden ustedes cómo había sido la vida de Timoteo. Recuerden ustedes que la abuela y su madre habían sido las que lo habían adentrado a Timoteo en la fe. Esa fe no fingida, decía Pablo. Esa fe no fingida que la madre y la abuela habían estado instruyendo a este joven Timoteo, a ese niño que luego se iba a convertir en el pastor. Y la antorcha, el estandarte, lo que habíamos hablado el miércoles pasado, donde Moisés ya estaba empezando a bajar esos brazos, en donde de alguna manera ya era el tiempo, en donde su tiempo había llegado, su propósito en ese momento ya estaba pasando la posta a Josué. En este caso estamos viendo a Pablo como mentor, como padre espiritual, depositando
y encarecidamente diciéndole a Timoteo las cosas más importantes de un hombre que estaba en un lugar, en medio de la prisión, a punto de ser ejecutado por haber predicado a Cristo Jesús. Y ahí es donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y miren qué importante, porque cuando dice Pablo, el tiempo de mi partida, es como si le estuviese diciendo a Timoteo, el tiempo de mi liberación ha llegado. Ya no es, estoy atado a este mundo porque deseo quedarme en él, sino sinceramente, Timoteo, el tiempo de mi partida, de mi liberación ha llegado. Es como ese barco que está amarrado, es la misma figura que está usando acá la palabra. Ese barco que está atado y de pronto ya zarpa, sacan esas amarras y el barco parte. Es como aquel que está esperando en el momento de ir a tomarse un vuelo y está esperando para que parta el avión. Y él juntamente yéndose a ese viaje. Esta era la misma imagen que tenía Pablo. Esto es lo que le está diciendo a Timoteo, el tiempo de mi partida ha llegado. Miren a los ojos de Pablo lo que era el tiempo de su partida. Tal vez en ese momento muchos, y ahora lo vamos a ir viendo, estaban viendo la vida de Pablo como alguien fracasado, alguien que estaba metido adentro de una prisión, a punto de ser ejecutado por el Imperio Romano. Sin embargo, le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esa liberación ya viene. Cómo veía Pablo lo que era la muerte. Y hemos visto que para un hijo de Dios ya no hay muerte. Porque Jesucristo en la cruz venció a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los que somos sus hijos, los que tenemos a Cristo en nosotros, ya estamos vivos eternamente. Gloria a Dios. Lo que estamos haciendo es esperando. Algunos estamos, y ahí vamos a ver, y seguramente muchas de las mujeres que van a ver el viernes ese libro de Tesalonicenses donde habla acerca de la resurrección o el tiempo de la venida de Jesucristo, justamente tiene que ver con esto que está hablando Pablo aquí. Es un tiempo donde muchos, cuando venga Cristo Jesús, vamos a ser arrebatados, tal vez estemos vivos, algunos ya habremos partido. Pero la visión es completamente diferente. La mente, la visión acerca de lo que es la muerte o la vida es absolutamente diferente en los ojos de Pablo. Y por supuesto, en este caso, para un hijo de Dios. En el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Fíjense, yo lo anoté, puse algunas cosas. Porque Timoteo debía seguir adelante. ¿Qué le puedo decir yo como mamá a Valentino? ¿Qué le puedo decir Gustavo como papá a Valentino? O a cada uno de nuestros hijos. Hay una visión, hay un propósito, hijo, en tu vida. Hay cosas a las cuales Dios te ha llamado a alcanzar. Hay un camino que ya ha sido trazado para tu vida. Hay dones, hay ministerio, hay cosas que se han depositado en ti. Y de la misma manera, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, bueno, Timoteo, a partir de ahora empiezas a caminar de una manera diferente. Tienes que seguir adelante, tienes que predicar el evangelio con todas tus fuerzas y comprometiendo todo tu ser. Este llamado es para los valientes. Esta noche estamos hablándoles a los valientes, a los atletas, a los soldados del cuerpo de Cristo, a los atletas que están siendo entrenados, a los administradores, a los mayordomos de Cristo y de la fe.
A esos somos hoy los que estamos hablando. Y yo me incluyo también. Porque si algo tenemos que ver es cómo Dios nos ve, mis amados. Cómo estás decidiendo verte, cómo estás viendo que Dios te ve. Acá Pablo le estaba ya diciendo al ministro le estoy hablando. Timoteo arrancaba un tiempo nuevo, un tiempo de extrema responsabilidad. Y desde el momento de la conversión y de su conversión, Pablo se había ofrecido entero. El testimonio que tenía Timoteo de Pablo era que lo había visto entregarse completamente. ¿Y uno a qué se entrega completamente? En aquello que cree. Timoteo había visto en Pablo esa fe, pero también Pablo había visto en Timoteo una fe no fingida. Y la fe, mis amados, puede fingirse. Porque si hay una fe no fingida, es porque hay una fe fingida. Entonces, en este tiempo, Pablo le estaba hablando a Timoteo y le estaba diciendo, mira, mi dinero, mi erudición, mi fortaleza, mi tiempo, el vigor de mi cuerpo, todo mi ser se lo entregué al Señor. Nada más en este tiempo me queda ofrecer mi propia vida en sacrificio. Pablo ya estaba absolutamente convencido que Dios, cuando lo llamó, ustedes recuerden la vida de Saulo, estaba completamente en oposición a los del camino. Mató a cualquier cantidad de cristianos, cegado, por supuesto, por el príncipe de este siglo, por Satanás. Satanás lo tenía velado, absolutamente. Pero cuando Jesucristo, y tuvo ese encuentro personal con Cristo, el velo se quitó, los ojos empezaron a caérsele, las escamas de los ojos, empezó a ver y a tener una revelación del Cristo vivo. Y ahí su vida cambió, nunca más fue igual. Nunca más Pablo fue igual. Una vez que conoce a Cristo, una vez que entiende, una vez que se convierte, ahí empieza la carrera. Y ya ahí es donde empieza a visionar lo que ya Dios tenía por delante. Y vamos a ir a algunos pasajes. Yo le voy a pedir a Valen que me lea. Primera de Corintios 9. ¿Cuál habías preparado? Filipenses. No, vamos a... Filipenses 1 del 21 al 23. Bueno. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir gracia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí estaba Pablo diciéndole a Timoteo, yo no sé qué es mejor. Si estar aquí para predicar al Señor o partir para estar con Él. Papá. Siempre había ganancia. Había gracia, había ganancia. Y vamos a 1 Corintios 9, del 23 al 27. A ver. 1 Corintios 9, del 23 al 27. Si vos lo tenés ahí, también anotalo, ponele una marquita, fíjense, una marquita. 1 Corintios 9, del 23 al 27. Bueno. Dale. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe con él. Muy bien. De vuelta, porque, bueno, perdón. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compártice con él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir corona corruptible, pero nosotros,
una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es una palabra interesante, fuerte, y quiero que puedas comprender. Estas son porciones que las vamos dando para que vos la notes y en tu tiempo con Dios, en tu tiempo de intimidad, puedas volver a reflexionar acerca de lo que acá dice Pablo. Acá estamos hablando de una persona que ha peleado la buena batalla. Acá vemos la imagen de un soldado. Y cuando hablamos de soldado, hablamos de disciplina, hablamos de guerra, hablamos de heridas, hablamos de estrategia, hablamos de armas, hablamos de enemigos. Y hay una claridad que Pablo tenía, que él había peleado la buena batalla. Y cuando Pablo empieza a transmitirle esto a Timoteo, le está diciendo, hay ciertas cosas, Timoteo, que hay que mantenerse en concentración. Y miren una cosa, esta mañana hablábamos de la concentración, qué interesante. Cuando nosotros nos enfocamos, estas son palabras que hay que seguir anotando. Enfoque, concentración, visión. Cuando nosotros perdemos la visión, nos caemos y nos empezamos a marear, porque el que no tiene clara la visión no sabe para dónde va, está ciego. Por eso la visión es muy importante, pero también es importante la concentración y el enfoque. Si yo de repente en esta hora estoy escuchando que hay cosas alrededor y me distraigo con los sonidos, si de pronto mi atención está puesta en si el perro ladra, en si mi otro hijo está tirando algo allá, si están cocinando del otro lado y yo estoy pensando, ¿qué están cocinando? ¿Cocinarán esta noche? ¿Me darán de comer? ¿Qué haré? Empieza mi pensamiento a ser como ese, ¿no? Algo indomable. Ustedes piensen que la concentración para el que maneja es muy importante. Hoy, esta mañana lo hablábamos, yo no manejo. Y una de las cosas que a mí me produce el no decidir, el entrar en el manejo, es porque justamente tengo que estar absolutamente concentrada. Y mi problema no es la concentración. Pero quizás en ese momento hay que practicar y tener paciencia para poder llegar a destino. Ahora, cuando vos tenés que concentrarte en algo, tu atención tiene que estar fija en un punto. Cuando trabajamos un equilibrio, tenemos que tener nuestra mente puesta en el ojo tiene que estar puesto en algún lugar, porque si no nos vamos a desestabilizar. Fíjense cómo todo empiezan a conectar. Conexión, concentración, enfoque, visión. Cuando un soldado está siendo entrenado, hay una visión, hay un enfoque, hay un enemigo, hay una estrategia. Cuando uno milita, tiene una creencia. Vos tenés que militar en lo que crees. Amado, dice que el que milita en las cosas de Dios no se enreda en los otros negocios, porque tiene un objetivo. Aquellas cosas que Dios nos está hablando tiene que ver con sus cosas, con sus negocios. Tiene que ver con que la batalla que nosotros peleamos es la buena batalla, la batalla de la fe. Y acá dice Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Quién fue otro que también terminó? Cuando Juan expresa que Jesús dijo en la cruz, consumado es, ya está, lo que vine a hacer lo hice y lo terminé. Seguramente vos cuando terminás algo, terminás un trabajo, a mí me pasa ahora que estoy estudiando de vuelta,
Yo sé que el viernes tengo que volver a presentar un trabajo y yo me voy preparando porque sé que el viernes a las 5 de la tarde yo tengo que entregar mi trabajo. A las 5 de la tarde ya tiene que estar el mail en la profesora. Cuando yo termino, ya está, terminé, agotada, cansada, puse todo de mí, terminé. El trabajo fue terminado. Estamos hablando de estudio, pero así en cada una de las cosas que nosotros emprendemos. Los hijos de Dios somos tremendamente emprendedores. Acá lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: sé buen finalista, mi amado. ¿Sí? Emprender y ser finalista, finalizar. Él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. El atleta se prepara, y acá cuando dice he sujetado mi cuerpo a servidumbre, porque cuando nosotros, el cuerpo es un instrumento en las manos de Dios. Hay cosas que a nosotros en el cuerpo nos gusta hacer. Y el cuerpo, ya lo venimos viendo, tiene sus propias concupiscencias, tiene sus propios deleites. A algunos les gustará más lo dulce, por ejemplo, a otros más lo salado, en términos de comida. De pronto algunos tendrán más predisposición a las bebidas alcohólicas, también, a los agridulces. Y miren, el otro día yo estaba leyendo justamente en Proverbios cuando dice que no se sabe muy bien a quién le estaba escribiendo esa mamá en Proverbios 31, pero le estaba escribiendo a Lemuel. Aparentemente era Salomón, pero no se sabe si era Salomón. Y la mamá le decía a ese rey que todos podían tomar vino, que todos podían tomar bebidas de sidra. Sidra en esa época era más parecido a lo que hoy podría ser un alucinógeno, ¿sí? Era una cosa heavy. Pero ella le decía: pero vos sos llamado a ser rey. Un rey no toma alcohol de esa manera, porque se le embotan los sentidos. Porque cuando tenga que tomar buenas decisiones para poder gobernar el reino, tiene que tener claridad en lo que va a hacer. Esa mamá le estaba instruyendo. En otra parte también le dice: y no le des tu fuerza a las mujeres. Y yo decía: wow. Y es, ¿por qué? Porque en esa época solían mujeres mayores casarse con chicos más jóvenes. Entonces era como decir, darles el vigor a esas mujeres de tu juventud, la fuerza tuya. Después ahí viene la mujer virtuosa. ¿A qué mujer ese varoncito tenía que ver? ¿Qué tipo de esposa era la que tenía que mirar? Pero también qué tipo de hombre la mujer tenía que tener. Porque nos quedamos con la última parte, pero no con la primera. Después eso se los dejo para que lo lean por otro lado. Pero es muy importante el tema del cuerpo. Acá dice Pablo, vuelve a decir lo que dice Pablo, porque lo perdiste. Me fui Dice que sujetaba su cuerpo a servidumbre. Es como decir: cuerpo, vos no mandás. Cuerpo, vos no sos el dueño de mi alma. Cuerpo, vos no sos el que domina. Alma mía, ¿por qué te abates? Bendice, alma mía, a Jehová. Es el orden correcto. El Espíritu gobierna mi corazón. El Espíritu gobierna mi emoción. El Espíritu gobierna mi cuerpo. Entonces lo sujeto a servidumbre el cuerpo. ¿Para qué? Para que yo mismo, siendo heraldo, no venga a ser eliminado, dice Pablo. Heraldo de muchos, venga a ser eliminado. Él tenía claro el objetivo. Él sabía muy bien a dónde tenía que apuntar. Yo tengo acá a mi hijo, y muchas veces en nuestra cena familiar a veces podemos tomar una bebida alcohólica con el papá, y él es el primero que me dice: habías dicho que la cerveza hacía mal, ¿te acordás? Habías dicho que tenías que tomar más agua, ¿te acordás? Sí, bueno.
Porque el testimonio y el ejemplo en mi casa lo damos nosotros. Y ahí es donde Pablo le dice a Timoteo, con total autoridad, porque yo, siendo heraldo de muchos, sujeto mi cuerpo a servidumbre para no ser eliminado. Pero acá en este último tiempo dice, mira, Timoteo, me he mantenido en la fe. Y una tercera imagen es, la primera el soldado, la segunda el atleta y la tercera es el administrador, el mayordomo. Amados, la fe es un don, es una gracia. Después la fe se tiene que mantener y Pablo supo mantener la fe, supo ser buen administrador de la gracia, en donde la fe fue creciendo en este varón. Entonces él podía estar seguro de lo que estaba haciendo, pero no por vanagloriarse, porque justamente en Pablo lo hemos visto muchísimas veces, pero él tenía claro. Él se examinaba, él tenía cuidado de sí mismo y podía dar cuenta de lo que estaba haciendo y de lo que no estaba haciendo. En este tiempo ya, al final, en esta etapa, cuando lo llama a Timoteo y le prepara esta palabra que justamente Timoteo, ¿quiénes venimos a hacer? Por supuesto somos nosotros. Hay muchos que son Pablo, en algunas etapas de la vida, otros empiezan a tomar el lugar de Timoteo, pero ahí es donde estamos nosotros creciendo en cada vez, en cada cosa, en el conocimiento del Señor y en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora fíjense qué hermoso, cuál era la visión que tenía Pablo para poder hacer todas estas cosas. Y dice la palabra, por lo demás, versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Él tenía muy claro que había una corona. Hay una corona. ¿Sabías que hay una corona? ¿Sabías que hay una corona de justicia? Y dice Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? El día en que el Señor venga, que es ese día que estamos anhelando, que estamos esperando. Sí habrá, como dice la canción, sí habrá una boda, habrá un tiempo, estamos esperando su venida y dice, en ese día, dice, me la dará. Y después agrega, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. ¿Estás amando la venida de Cristo? ¿Sos de los que aman la presencia de Jesús? ¿Sos de los que aman la intimidad con Jesús? ¿Que estás esperando que Él vuelva? ¿Que estás esperando que Él venga a buscarte? ¿Que venga a buscar a su novia, a la iglesia de Cristo? Dice la palabra que Pablo había cuidado su fe. Él había sido mayordomo de una de las mayores virtudes, que era la fe en Cristo Jesús. Y fíjense desde qué lugar lo estaba diciendo desde la prisión. Iba a ser ejecutado. Había administrado la fe para su amo. Pablo había guardado, y esta palabra en la búsqueda cuando lo empecé a profundizar dice en términos de contrato. Él había administrado y cuidado bien y fielmente el consorcio. Él fue administrador de la fe. Pablo había pasado terribles pruebas y podía haber abandonado, pero nunca abandonó su fe. Él dijo que guardó la fe y porque había sido fiel, era el tiempo luego de recoger los frutos de esa labor.
Y ahí es donde vemos en Lucas 19, del 13, de Lucas 19, 13, cuando Jesús está hablando acerca también, porque todo esto nos lleva a pensar todo el tiempo en nuestro Señor Jesucristo y cómo Él enseñaba a sus discípulos también. Y cómo Él les hablaba de lo importante que eran ser fieles. Y fíjense que acá dice en la parábola, en el Lucas 19, en el versículo 13. ¿Qué dice? Versículo 13. Dice, llamó antes porque era un hombre que se iba, un noble que se iba a buscar un reino. Entonces pone, antes de irse, llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que al regresar él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber qué era lo que había negociado. Entonces se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas más. Entonces él le dijo, está bien, eres buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahí está ahí. Esto pues si quieres lo podés leer. Pero cuando Jesús está hablando de esto, está hablando acerca de la administración de las cosas que Dios ha puesto en tus manos, en las tuyas y en las mías. ¿Cómo estás administrando la fe? ¿Cómo estás administrando aquellas cosas que Dios te ha dado? Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, si somos sus hijos, son de Él. Nosotros somos administradores nada más de la gracia, de los ministerios, de los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y ahí le dijo fiel. Y ahí también podemos recordar cuando dice buen siervo fiel sobre, ¿no? Poco has retenido, poco has sido fiel. Bueno, sobre mucho te pondré. Cuando Dios ha puesto y depositado cosas en cada uno de nosotros, así como hizo en Pablo, cada uno de nosotros es responsable de las cosas que Dios nos ha dado. Ministerios, dones, talentos. Y Él en su venida, porque Él va a traer retribución, dice la palabra. Por supuesto que nosotros lo hacemos por amor a aquel que nos ha salvado. Pero hay una visión, porque todos nosotros trabajamos porque sabemos que hay recompensa en los cielos. Y eso tiene que ver con las cosas que nos relacionan con el otro. Porque las cosas que hacemos para Cristo no las hacemos para nosotros, las hacemos a favor del otro. El ministerio es para el otro, la sanidad es para el otro. Cuando nosotros estamos ejerciendo los dones, es para el otro. Entonces todo tiene que ver con el prójimo, todo tiene que ver con el prójimo, pero todo tiene que ver con el Señor. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, vas a recibir una corona también, Timoteo, porque yo estoy seguro que mi corona la voy a recibir. Una corona que solamente Jesucristo puede dar. ¿Por qué? Por haber sido buen soldado de Cristo y de su batalla. Por haber sido un atleta de Cristo y correr su carrera en la vida. Por ser un mayordomo y administrador fiel de la fe en Cristo Jesús. El juez justo que conoce cada corazón, a cada uno, cada vida. Él conoce tu vida, Él conoce tu levantarte y tu acostarte. Él conoce las motivaciones de tu corazón. Él conoce por qué decís algo, por qué no lo decís. Él conoce cada acción que estás haciendo, cada oración emitida. Él conoce y ha escuchado cada palabra que ha salido de tu boca. Cada cosa que cada persona ha dicho en lo secreto, en lo oculto.
Jesús, nuestro Dios, ha escuchado y ha visto lo que has hecho y lo que estás haciendo. Pablo sabía que el Señor, en esa relación íntima que él tenía, le daría la corona de justicia en aquel día glorioso, día de la redención. Esa corona que vos y yo también recibiremos, gloria a Dios. Pablo dijo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. He corrido y he terminado la carrera. Hay unos tesoros tan grandes que nosotros vamos a ver en el cielo. Cuando Jesús dice, y no se preocupen por hacer tesoros en la tierra, porque allí el orín y el hollín va a corromperlos. Más vale, hagan tesoros en los cielos. Ahí en los cielos hay tesoros. Y dice la palabra que a los que aman la venida y esperan la venida del Señor, es aquel que cree. Es aquel que cree en su Salvador. Es aquel que cree que Cristo Jesús murió, resucitó y es el que va a venir a buscarlo. Está esperando al Señor. Y está entendido en esta carrera que está corriendo. Timoteo era una de las personas más amadas de Pablo. Era su hijo espiritual, y tuvo muchísimos hijos espirituales Pablo. Depositó muchísimo en personas, pero Timoteo era especial. Era tan querido que en este último tiempo Pablo necesitaba tenerlo cerca. Y miren lo que sigue diciendo la palabra. En el versículo 9, esto es tremendo, esto me partió, esto me hizo... Ay, yo siempre lloro. Procura venir pronto a verme, dice Pablo. Hoy, en un momento estaba sentada en el sol, descansando así, y de repente Benjamín tiró el frisbee al aire, yo no sabía, y cuando lo único que hago fue recibir un golpe en la nariz. Y, hermanos amados, yo sentí un golpe tan grande, un dolor, y lo único que hice fue hacer así, y me fui a mi pieza y me puse a llorar, y lloré, y lloré, y lloré. Cuando salí, Valentino venía, que había ido a la casa, no sé si a llevarle algo al abuelo o algo, no sé, venía a la iglesia, y de pronto, no me acuerdo, entra a la puerta y me dice, mamá, ¿qué te pasa? Y abre sus bracitos así, y me pongo acá, porque estaba él en casa y sentí la necesidad de que me abrazara porque había sentido un golpe y yo sabía que ese golpe tenía que ver con algo que Dios me estaba mostrando emocionalmente. Cuando las heridas vienen de personas que amamos, esto es una cosa totalmente simbólica, ¿no es cierto? Mi hijo no estaba con la intención de golpearme o no era su deseo golpearme con un aparato, algo que me lastimara. Fue un accidente, pero ¿qué pasa cuando alguien quizás a propósito te lastima, te hiere? Y vos estabas con los ojos cerrados y no viste venir el golpe. ¡Pum! Impacta. Esas heridas que duelen, esas heridas que de repente generan reacciones en tu corazón, en tu alma. No las estabas esperando y de pronto vienen de la mano de quien menos estabas esperando. ¡Tum! Golpe. ¡Ah! Y yo venía de toda una mañana realmente tan hermosa y fue como si el Señor me dijera, ¿y ahora? Y me di cuenta que pude en ese momento tener el dominio propio del Espíritu Santo para darme cuenta de lo que estaba pasando y rápidamente entender que el golpe había sido sin intención, que me dolió, lo pude reconocer, me fui, me aparté, estuve un tiempo sola, pero necesité que cuando Valentino llegó,
él me abrazó. Y lloré, y mi otra hija estaba al lado mío y me decía, mamá, pero ¿por qué lloras tanto? Ya está, ya pasó. Y cuando ya el Señor me empezó a mostrar el tema de la palabra y esta parte donde le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo esto cuando Pablo estaba en prisión y como un hombre, por supuesto, sujeto, dice la Biblia, también a pasiones como nosotros, quería estar cerca de Timoteo. No se sabe muy bien qué pasó con Demas. Aparentemente Demas arrancó en el ministerio fuerte, vamos, vamos, Pablo, y estaba ahí en el fulgor, no, en la pelea, en todo. Pero cuando vino la debacle, cuando vino la cosa pesada, cuando estaban en la cárcel, justamente los historiadores cuentan que Demas empezó a mirar para otro lado. Demas empezó a mirar los deleites del Imperio Romano, empezó a mirar a las romanas, empezó a mirar sus bacanales, empezó a tomar mucho vino, empezó a corromper su corazón y se fue en los deleites del mundo. Había emprendido junto con Pablo una carrera, había emprendido con Pablo el ministerio, había emprendido con Pablo ese tiempo de predicación, pero en el momento en que venía ese tiempo de hostigamiento, ese tiempo donde iban a ser probados los corazones, ahí Demas se fue y queda Pablo solo. Luego hay otros dos que fueron Crescente y Tito, pero ellos se fueron porque tenían que seguir su ministerio. Ellos tenían que ser enviados hacia otro lugar que también los requería. Y luego estaba Tíquico, que también necesitaba empezar a ser pastoreado y directamente empezar el pastorado en Éfeso. Por eso también se tenía que ir. Pero Pablo estaba esperando a Timoteo. ¿Cuántas veces esas necesidades que tenemos de aquellos que estén cerca nuestro? Pero también muchas veces los que menos esperábamos que se fueran se van. Y de pronto Pablo dice en medio de ese tiempo, el Señor estuvo a mi lado. Y vos en esta noche podés decir lo mismo. Tal vez algunos no estarán con vos, tal vez algunos se están yendo, tal vez algunos te hayan lastimado o tal vez se opongan, como dice acá Alejandro, era también un cristiano. Pero aparentemente en ese tiempo se negociaba y era muy importante las cosas que se decían. Entonces, ¿qué pasa? Pablo necesitaba justamente tener un pésimo testimonio y Alejandro se ocupaba de llevar una reputación
calumnias, murmuraciones, chismes contra Alejandro, contra Pablo, y de pronto Alejandro también se oponía en ese momento a la predicación de la palabra. Quizás vos de pronto tenés personas ahí en tu hogar, personas en tu casa, quizás que en algún momento empiecen a oponerse. Y de pronto estás sintiendo esa opresión, esa tristeza, que quizás en ese momento estaba sintiendo Pablo. Pero ahí es donde en el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando más lo necesitamos, el Señor Jesús siempre está. Nunca nos desampara, nunca nos deja solos. Él se ocupa de que sepamos de que Él está con nosotros y a nuestro lado. Pero es muy importante que Pablo tuvo que decir cómo se sentía. Pablo le expresó a Timoteo todo lo que estaba sintiendo y por sobre todas las cosas él tenía carga, él necesitaba cosas porque le estaba pidiendo por favor que le llevara sus cosas personales. Cuando estamos pasando por tiempos de necesidad, de oscuridad, necesitamos decirle a alguien, necesito que me traigas, necesito que vengas, necesito que me abraces. Quizás en este tiempo no podemos abrazar físicamente, pero podemos abrazar virtualmente. Tenemos que decir lo que necesitamos, tenemos que expresar lo que sentimos. Pablo acá expresa claramente cómo se sentía, sus emociones, pero una cosa tenía por delante, una cosa tenía clara, que él había peleado la buena batalla de la fe. Él había guardado la fe, él había terminado la carrera y sabía que lo que tenía por delante era la gloria de Cristo, era la corona, era el tiempo de redención, era la partida, era la liberación. Estaba esperando el tiempo de la partida. Era como decir, ¿cuándo me van a venir a buscar? Porque yo ya me quiero ir. Aún así, pide que venga Juan Marcos. Y miren qué importante. En otro tiempo Pablo no lo había querido a Marcos cerca, porque habían tenido algunos inconvenientes en lo ministerial. Pero en ese momento dice, y mándame a Marcos y tráelo, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. Pablo nunca perdió la visión del ministerio. Sabía que tenía que seguir predicando en la cárcel, porque lo que él hacía era predicar en la cárcel, mis amados. Y Marcos le iba a ser un instrumento, un ministro útil en ese tiempo. Tuvo el discernimiento, la sabiduría del Espíritu para saber con quiénes él contaba en ese momento. Por supuesto, lamentarse, y fue doloroso lo que pasó con Demas y tal vez lo que estaba pasando con Alejandro. Pero ahí Pablo tenía claro lo que había depositado en Timoteo, lo que sabía que Marcos traía en ese tiempo, porque él ya sabía que había cumplido un tiempo. Gloria a Dios, qué bendición cuando vos podés invertir en personas, cuando vos sabés que estás orando con visión, cuando vos sabés que hay personas cerca tuyo que se van a levantar en el nombre de Jesús, que no hay nada que se pierda en Cristo Jesús, porque la labor y todo lo que tiene que ver con los negocios del Padre da fruto, mi amado. Redunda en bendición para el reino. Lo importante acá era que Pablo nunca se desenfocó. No abandonó la fe, ni en los peores momentos. Y miren que pasó cosas, ¿eh? Por eso ha sido de inspiración. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Pero cuando tenemos a Pablo, sabemos que fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de esa fe que en esos tiempos fueron las que hicieron que hoy podamos nosotros decir, wow, Señor, gracias por la vida de Pablo. Y gracias también por la vida de Timoteo, porque sabemos que fue un joven que huyó de las pasiones juveniles,
un joven que guardó su vida, un joven que supo llevar adelante un ministerio tremendo en una iglesia que se levantaba en medio de una oscuridad tan temible. Estos son los tiempos malos y tal vez vos, joven que me estás viendo en esta noche, que el Señor siga tocando tu corazón, que sigas peleando la buena batalla de la fe, que te guardes, que huyas, vos pequeña, vos joven, que huyas de las pasiones juveniles, que no le des la fuerza, tu vigor a ninguna mujer, que te guardes para tu esposa, que te guardes para tu esposo, porque hay un galardón en los cielos, porque el Señor está preparando y entrenando en este tiempo a aquellos que son esos violentos del reino, dice, que van a arrebatar las cosas que Dios tiene preparadas en este tiempo, mi amado. Sigamos en este tiempo sabiendo que hay visión, que hay propósito, que no estamos solos, que aun cuando algunos puedan desfallecer, ahí estamos para animarnos, para orar los unos por los otros. Amén. En esta noche, el Señor nos ha hablado a través de la vida de Pablo. Quiero decirte que hay hombres que puede ser que no estén contigo en esta noche. El hombre humano, género humano, ¿es cierto? Pero el Señor siempre estará. Él nunca te va a abandonar. Sin importar cuán grande o cuán difícil sea tu situación. Pablo también fue fiel. Él tampoco abandonó la fe. Él también fue fiel con el Señor. Fue unida y vuelta. Cuando decimos, ustedes son mis amigos, dice Jesús. Ustedes son mis amigos. Dice, y un amigo da la vida por el otro amigo, ¿no es cierto? Ahora entendemos qué significa dar la vida por el amigo. Pablo se estaba entregando su vida en sacrificio para su amigo fiel, porque Jesús era no solamente su amigo, era su todo suficiente. En esta noche quiero decirte que, como a Timoteo, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que puedas saber que no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Que hay vidas transformadas a través del Evangelio de Cristo. Que hay vidas que son tocadas en esta noche. Que hay vidas que van a ser alcanzadas en los lugares donde vos o donde yo me encontraba. Lugares de oscuridad. Y miren a dónde nos trajo el Señor. Y miren, Señor, qué cosas hermosas está abriendo. Hay puertas que el Señor tiene preparadas, abiertas, para que entremos, para que pasemos por ahí. Pero hubo una puerta que se abrió y por esa puerta pudimos entrar. Por aquella puerta que es llamada la puerta de salvación. Aleluya. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias, Padre, en esta noche. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, amado Rey. Queremos darte toda la gloria, toda la honra. La alabanza es para ti, Jesús. Gracias porque en esta noche podemos ver, Señor, como tú nos ves. Pero más allá de eso queremos ver, Señor, esa esperanza de tu venida, Señor. Esa corona que tienes preparada para aquellos que aman tu venida, Señor. Padre, queremos estar ahí, Señor. Queremos ver tu rostro. Queremos deleitarnos en ese día, Señor. Tirar nuestras coronas delante de tus pies, Señor. Que todas nuestras coronas sean tiradas delante de tus pies, Señor. Cuando veamos, Señor, que tú estés llegando, Dios. Que nos puedas decir por cada nombre, Dios. Por cada uno de nuestros nombres, Señor. Que nos abraces. En ese abrazo interminable, Señor.
Pero Señor, sabemos que tú estás con nosotros aquí y ahora, que tú eres real, que tú vives en nosotros y estás entre nosotros. Señor, aviva el fuego del don que has depositado en cada uno, Señor. Señor, que aquel que está dormido, Señor, despiértalo, que aquel que estaba triste, Señor, llénalo de gozo, Padre, de tu paz. Señor, queremos decir que hemos terminado la carrera cuando sea el tiempo en que tengamos que partir, Señor, que veamos que esta tierra, Señor, estábamos atados a la tierra, pero que de pronto se sueltan las amarras, Señor, y de pronto estamos ya vivenciando esa libertad, Señor, gloriosa en tu presencia, Señor. Que veamos esta tierra como algo de paso, Padre, que no es para quedarnos, que no es el lugar, Señor, que tú nos has llamado a estar. Pero que, Señor, en esta hora, si estamos aquí, Señor, aún todavía, que podamos, Señor, estar llenos de fe, llenos de amor, Señor, sabiendo para qué nos llamaste, Señor, para qué nos alcanzaste. Señor, ya llénanos de tu visión, con tu propósito eterno, papá. Quita toda opresión, toda mentira del enemigo, Señor. Que haya libertad, Señor, en tu Espíritu Santo hay libertad. Señor, que sean rotas todas esas cadenas. Señor, todo aquello que ata. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que seamos, Señor, llenos de tu visión. Padre, que se quiten toda escama de los ojos, Señor, que nos impide verte. Que nos impide, Señor, verte como sos, la hermosura de tu majestad, Señor, y contemplar tu rostro. Señor, en esta noche te damos gracias, amado. Queremos darte gracias, Señor. Padre, bendecimos a aquellos que han estado junto con nosotros, pero también bendecimos a aquellos que van a venir, papá. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de cada administrador, de cada soldado, de cada atleta, Dios. Gracias, fortalece, Señor, y llena de vigor, Señor. Levántanos como las águilas, Señor, esas alas. Levantar vuelo, Señor, como águilas, Señor. Gracias en esta noche. Te bendecimos, Padre, te alabamos, te damos toda la gloria y todo el honor, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tu nombre. Amén, mis amados, que tengan una hermosa noche, bendecida y en victoria. Dios los bendiga mucho. Chao.